El sol ya se ponía aquella tarde de martes, pero el calor seguía subiendo con intensidad desde el camino de tierra. Era una zona remota, donde las alambradas estaban casi todas caídas y la hierba seca cubría los pastos abandonados. Elena caminaba lentamente por el borde del camino, sintiendo el sudor correr por su espalda, mientras se aferraba con fuerza al brazo de su madre, doña Inés. La anciana apenas podía levantar los pies del suelo, arrastrando sus zapatos gastados por el polvo rojo que lo cubría todo a su alrededor. El hijo pequeño de Elena, de tan solo 4 años, lo seguía de cerca, en absoluto silencio, demasiado cansado para quejarse de hambre o sed. No tenían un lugar definido donde dormir esa noche, solo la urgente necesidad de seguir caminando lejos de la granja que habían dejado horas antes. El canto de los grillos comenzó a surgir con fuerza de la maleza, anunciando que la noche en el campo sería fría y completamente oscura. El accidente ocurrió en un tramo de 1900. Carretera con una curva pronunciada y un terreno lleno de profundos baches, causados por las lluvias pasadas. Elena intentó ajustar la pesada bolsa de tela que llevaba en el otro hombro, que contenía su poca ropa y algunas provisiones sobrantes, pero el movimiento repentino la hizo perder el equilibrio. El pie de doña Inés se enganchó en una raíz expuesta en el suelo y sin fuerzas para sujetarse, ambas fueron derribadas. No fue una caída dramática, solo un golpe fuerte, feo y pesado. La rodilla de Elena golpeó una roca afilada con fuerza, desgarrándole la piel al instante, mientras que su madre dejó escapar un gemido ahogado al golpear su cadera contra el duro suelo. La bolsa se abrió de golpe con el impacto, y el poco arroz crudo que tenían se esparció en el polvo, mezclándose al instante con la tierra del suelo. Elena intentó recoger los granos con manos temblorosas, pero se detuvo al darse cuenta de que era inútil. Elena permaneció arrodillada en la carretera durante un largo minuto, con la mirada fija en sus manos sucias y el arroz derramado, mientras su hijo se acercaba, ajeno a la verdadera gravedad de la situación. Su madre intentó incorporarse, sacudiéndose la tierra de su vestido desteñido con movimientos lentos, dolorosos y humillantes. Ese preciso instante, allí, en el suelo sucio, marcó el punto donde su resistencia pareció romperse definitivamente. No había nadie en la carretera para ayudar, ningún coche pasaba para ofrecerse a llevarlas, y el silencio circundante solo confirmaba que estaban solas y desprotegidas. Cualquiera que haya experimentado un momento en que las fuerzas físicas flaquean y la única opción es sentarse en el suelo y esperar, sabe lo pesado que es. Si entiendes el valor de quienes luchan solos contra todo, suscríbete al canal ahora. Comenta abajo desde qué ciudad estás viendo esta historia. Porque lo que sucede después demuestra que la vida da giros impresionantes cuando menos lo esperamos. La vida de Elena en la granja de sus tíos nunca había sido fácil, pero al menos tenían un techo seguro. Durante años se despertaba mucho antes del amanecer para cuidar las gallinas, limpiar el establo y asegurarse de que el desayuno estuviera listo para los terratenientes. Hacía el trabajo duro de 2 hombres, cargando sacos de pienso y reparando cercas rotas, creyendo que con este esfuerzo financiaba el mantenimiento de su anciana madre e hijo en una habitación húmeda en la parte trasera de la propiedad. Nunca recibía un salario en efectivo, solo las sobras de la cosecha y un permiso temporal para quedarse. Era un intercambio silencioso que aceptaba por pura necesidad, tragándose su orgullo cada día y agachando la cabeza para no ver a su familia desamparada en la calle. Elena aprendió desde muy joven que, para quienes no tienen nada, el trabajo duro es la única moneda posible para asegurar la supervivencia. El cambio se produjo de repente esa mañana, cuando el tío Rogerio decidió que la trastienda sería más útil
para guardar herramientas y bolsas de fertilizante que para albergar a familiares. La conversación fue breve y tuvo lugar en el porche de la casa principal, sin que él siquiera le ofreciera un vaso de agua a su propia hermana mayor, que se la servía. Ni siquiera miró a Elena a los ojos mientras hablaba, solo señaló la verja con la barbilla y dijo que necesitaba que el espacio estuviera despejado para media tarde. No hubo discusiones, gritos ni súplicas de clemencia, porque Elena sabía que los hombres como el tío Rogerio no cambian de opinión por compasión. La codicia hablaba más fuerte que los lazos de sangre, y la vejez de su hermana era vista solo como un obstáculo improductivo que obstaculizaba los planes de expansión de la granja. Empacar sus cosas fue el momento más doloroso, pues sus vidas enteras cabían en 3 bolsas desgastadas y una caja de cartón atada con cordel. Doña Inés lloraba en silencio, sentada en la cama, recorriendo con la mano las pocas fotos antiguas que había logrado salvar, mientras el niño observaba sin comprender por qué tenían que irse tan rápido. Elena no derramó ni una sola lágrima delante de ellos, manteniendo el rostro cerrado y las manos ocupadas, doblando la poca ropa que tenían. Sintió un nudo en la garganta que le impedía incluso respirar bien, pero necesitaba mostrar fuerza física para que su madre no se desplomara allí mismo. Salieron por la puerta trasera, bajo la atenta mirada de la esposa del tío, quien se aseguró de que no se llevaran nada de la casa. Fue una salida silenciosa, cargando con el verdadero peso del rechazo sobre sus hombros mientras caminaban hacia la carretera. Ahora, detenidas en el camino tras la caída, la realidad de aquella expulsión pesaba mucho más que las bolsas que cargaban sobre sus doloridos hombros. La rodilla de Elena sangraba, tiñendo de rojo oscuro el bajo de sus vaqueros, y cada intento de doblar la pierna le provocaba una punzada de dolor agudo en todo el cuerpo. Ayudó a su madre a ponerse de pie, cepillando la tierra de la espalda de la mujer con suaves palmaditas, comprobando con las manos si tenía algo roto en esos frágiles huesos. Doña Inés temblaba, no solo por el impacto de la caída, sino por el cansancio acumulado de caminar kilómetros bajo el fuerte sol, sin haber comido nada sustancial desde la mañana. El niño estaba sentado al borde del terraplén, arañando el suelo con un palo seco, en un silencioso aislamiento que le dolía a Elena más que si estuviera llorando a gritos. Mientras intentaban recuperarse y limpiarse las heridas, pasó una vieja camioneta levantando una densa nube de polvo rojo que cubrió a las 3 figuras al borde del camino. El conductor redujo la velocidad 1 segundo, las miró a través de la ventana manchada de barro, pero aceleró de nuevo sin hacer ningún movimiento para detenerse. Elena no levantó la mano para pedir ayuda. Ya había comprendido que allí, en esa carretera desierta, la miseria ajena era solo un paisaje que nadie quería ver de cerca. El sonido del motor al alejarse dejó un silencio aún mayor, roto solo por el viento que susurraba en la hierba seca y el suspiro cansado de su madre. La indiferencia de aquel conductor pesó tanto como la actitud del tío, confirmando que el mundo no se detendría para tenderle una mano a una pobre mujer caída al suelo. Elena respiró hondo, oliendo la lluvia que empezaba a caer a lo lejos, mezclada con el polvo que se alzaba del camino. Sabía que necesitaban encontrar un lugar seguro antes de que anocheciera por completo, pues estar a la intemperie con un niño y una anciana era un riesgo que no podían correr. Ignorando el agudo dolor de su rodilla, recogió la bolsa rota, ató las correas con un nudo firme y se la volvió a poner al hombro. Sujetó con firmeza la mano de su hijo y ofreció el otro brazo para que su madre volviera a apoyarse. No había margen para la rendición. Si admiras la fuerza de quienes se levantan, incluso cuando el cuerpo les dice que paren, suscríbete al canal para seguir este viaje.
Dieron su primer paso cojeando, reanudando su lenta marcha hacia lo desconocido, impulsados solo por la absoluta necesidad de sobrevivir. Elena volvió su atención al suelo, intentando desesperadamente rescatar lo que quedaba del arroz esparcido sobre la tierra roja. Sus dedos rasparon el polvo, recogiendo granos blancos mezclados con piedrecitas y ramitas secas, en un intento mecánico de reparar el daño. Sabía que no sería comestible, que la tierra ya lo había contaminado todo, pero el instinto de no desperdiciar comida habló más fuerte que la lógica en ese momento. Doña Inés tocó suavemente el hombro de su hija, pidiéndole con voz débil que se detuviera, pues eso solo aumentaba la humillación de estar allí. Agazapada en medio de la nada, Elena se detuvo, miró el puñado de tierra y arroz en su palma y lo dejó caer todo al suelo. Ese simple gesto de soltar la comida perdida dolió más que la lesión en su rodilla, porque representaba la certeza de que se irían a la cama con hambre esa noche. Al ponerse de pie, Elena sintió algo húmedo en el lateral de la bolsa de tela y se dio cuenta de que la vieja cantimplora que usaban para beber durante la caminata se había agrietado por el impacto de la caída. El agua se filtró por la tela de la bolsa, empapando la poca ropa limpia que les quedaba y dejando un pequeño charco en el suelo seco que desapareció en segundos, absorbido por el calor. Sostuvo la botella, ahora vacía e inútil, y sintió el peso de su error oprimirle el pecho, pues la siguiente fuente de agua potable podría estar a kilómetros de distancia. Su hijo miró la botella en la mano de su madre y se lamió los labios resecos, pero no pidió nada, como si comprendiera que el recurso se había agotado. Ese silencio del niño, aceptando la falta de agua sin llorar, era una clara señal de que ya se estaba acostumbrando a la privación. Elena metió la mano en el bolsillo de sus vaqueros para revisar el dinero que su tío había tirado sobre la mesa antes de despedirlos. Eran unos cuantos billetes arrugados y algunas monedas, suficientes quizás para comprar pan y leche para 2 días, pero inútiles para pagar cualquier tipo de transporte o alojamiento en esa región. Contó la cantidad 3 veces, esperando haber calculado mal, pero el total seguía siendo el mismo, insuficiente para sacar a la familia de esa situación. La vulnerabilidad financiera allí en el camino no era un concepto abstracto, era el hecho concreto de que, si llovía, no tenían forma de mantenerse secos. Metió el dinero en el fondo de su bolsillo y presionó la tela contra su pierna, sintiendo el miedo frío de quien se da cuenta de que no hay red de seguridad esperando para atraparlos. A pocos metros había una casa de madera pintada de azul, con un porche donde una mujer estaba sentada pelando naranjas. Elena la reconoció, una vecina lejana que asistía a la misma iglesia del pueblo, y por un instante consideró pedirle a su hijo un vaso de agua. Se arregló el pelo, se secó las manos sucias en los pantalones y dio 2 pasos hacia la valla, ensayando mentalmente una petición humilde y cortés. La mujer del porche dejó de pelar la fruta, levantó la vista y miró a Elena con una expresión dura, sin ningún tipo de reconocimiento ni solidaridad. Antes de que Elena pudiera abrir la boca, la mujer se levantó, recogió las cáscaras de naranja y entró, cerrando la puerta principal con un sonido seco. El sonido de la puerta al cerrarse resonó como un veredicto final en aquella tarde silenciosa y calurosa. No hicieron falta palabras duras. El simple hecho de encerrarse fue suficiente para transmitir que Elena y su familia no eran bienvenidos, ni siquiera para pedir agua. Elena se detuvo a medio camino, sintiendo que le ardía la cara no por el sol, sino por la vergüenza de ser rechazada antes siquiera de pedir ayuda. Bajó la cabeza, tragó saliva con dificultad y regresó con su madre y su hijo, fingiendo que había desistido de ir sola. No quería que su
Madre se diera cuenta de que el vecindario, que antes los había recibido con los brazos abiertos, ahora los veía como mendigos indeseados que debían evitar a toda costa. La tarde empezó a desvanecerse rápidamente, proyectando largas sombras que cubrían la carretera y hacían el ambiente aún más hostil. El viento cambió de dirección, trayendo un escalofrío que atravesaba la fina ropa y le recordaba que la crudeza de la noche sería cruel con quienes no tuvieran refugio. De vez en cuando pasaban coches, siempre a toda velocidad, levantando polvo y obligando a los tres a acurrucarse en la esquina del terraplén para evitar ser atropellados. Nadie aminoró la marcha, nadie les dedicó una segunda mirada. Para los conductores eran solo figuras irrelevantes en el paisaje. La sensación de invisibilidad era total, como si su existencia hubiera dejado de importar en el momento en que salieron de la granja de su tío. El hijo de Elena, cansado de caminar y con el estómago vacío, empezó a gemir suavemente, tirando del dobladillo de la camisa de su madre. Pedía que lo cargaran, pedía comida, pedía ir a casa, sin comprender que casa ya no existía. Elena se agachó frente a él, sujetó su carita entre sus manos sucias y le dijo, mirándolo a los ojos, que necesitaban ser fuertes un poco más. Mintió, prometiéndole que pronto encontrarían un lugar para descansar y comer, aun sabiendo que no había nada a la vista salvo pasto y una cerca. La mentira era necesaria para que el niño siguiera caminando, porque si se detenía allí, ella no tendría la fuerza física para cargarlo con las bolsas y sostener a su madre al mismo tiempo. Doña Inés volvió a tropezar, pero esta vez Elena estuvo alerta y la sujetó firmemente del brazo antes de que cayera. El cuerpo de la anciana estaba febril al tacto y su respiración era corta y trabajosa, emitiendo un preocupante silbido a cada paso. Elena comprendió que su madre estaba llegando al límite del agotamiento físico y que, si no paraban pronto, algo peor podría ocurrir allí mismo en el camino. Miró al horizonte, buscando cualquier estructura abandonada, cualquier choza vieja, cualquier cosa con techo, por precario que fuera. La responsabilidad de mantener esas dos vidas a salvo pesaba sobre sus hombros, y el miedo a fallarles era el único combustible que la impulsaba a seguir adelante. La noche cayó, envolviéndolo todo en una densa oscuridad. No había luna ni farolas cercanas, solo se oían los sonidos de los animales salvajes y el inocente, el ruido de sus pasos sobre la tierra. Elena guió al grupo casi a tientas, recelosa de los agujeros y las serpientes, impulsada por la ciega terquedad de quien se niega a detenerse ante el peligro. Eran solo 3 personas frágiles en la inmensa oscuridad del campo, caminando sin rumbo, expulsadas de la sociedad e ignoradas por quienes podían ayudar. Si crees que nadie debería quedarse atrás en estas condiciones, suscríbete al canal para apoyar esta historia. Continuaron su lenta marcha, paso a paso, adentrándose en la noche más larga de sus vidas. El frío de la noche en el campo descendió rápidamente, penetrando la fina tela de sus ropas y haciendo que los dientes de doña Inés castañetearan sin control. No había dónde resguardarse del viento cortante que soplaba libremente por los pastos abiertos, así que Elena jaló a madre e hijo hacia una zanja seca junto al camino, donde la hierba alta servía de barrera parcial. El suelo era duro y desigual, lleno de piedras que lastimaban sus costillas, pero era la única cama disponible para quienes no tenían techo. Elena abrazó a su hijo contra su pecho, intentando transferirle el poco calor de su cuerpo, mientras cubría la espalda de su madre con la única toalla que quedaba en la bolsa. Nadie habló. El agotamiento era tan grande que las palabras parecían consumir una energía que no podían permitirse desperdiciar, dejando solo el sonido de su respiración temblorosa en la oscuridad. El niño tenía dificultades para conciliar el sueño.
asustado por los ruidos del bosque nocturno, donde grillos y búhos parecían estar muy cerca de donde yacían. Cada crujido de una rama seca tensaba su pequeño cuerpo en los brazos de su madre, y Elena tenía que abrazarlo con fuerza para demostrarle que estaba allí, vigilante. Ella misma no podía cerrar los ojos, con la atención fija en el camino vacío, temerosa de que algún animal o persona malintencionada los encontrara en esa situación vulnerable. El hambre comenzó a roerle el estómago, una punzada constante que le recordaba el arroz perdido horas antes, pero se tragó la sensación usando su propia saliva para engañar al vacío. La vigilia forzada en esa zanja húmeda fue la primera prueba real de resistencia, demostrando que la noche a la intemperie es mucho más larga que cualquier noche dormida en una cama. Cuando salió el sol, la luz trajo consigo la dura realidad de su condición. Ropa arrugada, cabello sucio de tierra y rostros hinchados por una noche de insomnio. Doña Inés intentó levantarse, pero sus articulaciones, entumecidas por el frío y la edad, le fallaron, y necesitó la ayuda de Elena para ponerse de pie. La anciana se quejaba de dolor de espalda y cadera, un dolor que no era solo un capricho, sino el resultado físico de dormir en el duro suelo a los 70 años. Elena sintió una punzada de irritación mezclada con culpa al ver la lentitud de su madre. Sabía que no podía exigir velocidad, pero el miedo de que estuvieran atrapadas allí la impacientaba. Controló su respiración, le dio a su madre un pequeño sorbo de agua, el último de la botella, y le dijo que necesitaban caminar antes de que el sol calentara demasiado. La caminata se reanudó lenta y dolorosamente. El sol de la mañana quemaba su piel ya sensible y aumentaba su sed con cada paso en el polvoriento camino. El zapato del niño, ya viejo y desgastado, comenzó a deshacerse por delante, haciéndole tropezar cada pocos metros y ralentizando aún más el paso del grupo. Elena se detuvo, arrancó un trozo del dobladillo de su propia camisa y usó la tira de tela para atar el zapato de su hijo, improvisando una reparación que duraría poco. Ese gesto de destrozar su propia ropa para arreglar algo que ya estaba roto resumía su situación. Remendar lo que pudieran para seguir caminando, sin ninguna garantía de que el esfuerzo valiera la pena. El niño miró su pie atado, y luego a su madre, sin sonreír, simplemente aceptando este nuevo estado de miseria. La sed se convirtió en su mayor enemiga antes del mediodía, revolviéndoles la boca como papel de lija y provocando que la cabeza de Elena palpitara con un dolor rítmico y nauseabundo. Pasaron junto a una valla donde un abrevadero de cemento estaba lleno de agua verdosa cubierta de musgo. En cualquier otra situación, Elena habría sentido asco y se habría mantenido alejada, pero la necesidad de hidratarse era cuestión de vida o muerte en ese momento. Saltó la valla, espantó a los mosquitos que sobrevolaban el agua y ahuecó las manos para recoger el dudoso líquido que olía a barro y a animal. Bebió primero, probando el sabor, y luego llamó a su hijo y a su madre para que hicieran lo mismo. Bebieron esa agua sucia con avidez, ignorando el riesgo de enfermedad, porque la supervivencia inmediata era más importante que la higiene. Poco después de regresar a la carretera, una camioneta de lujo los adelantó, aminorando la marcha al ver al grupo caminar con tanta precariedad. La ventanilla del copiloto bajó y una mujer con gafas de sol se asomó, sosteniendo una botella de agua mineral helada, sudando por el calor. Elena sintió una punzada de esperanza, pensando que la mujer le ofrecería el agua, e incluso se detuvo, esperando un gesto de caridad. Pero la mujer se limitó a observar con curiosidad distante, como si viera animales exóticos al borde de la carretera, y luego volvió a subir la ventanilla, continuando su viaje con el aire acondicionado. Ver el agua limpia y fría retroceder fue un golpe en el estómago de Elena. Sintió el amargo sabor del agua de ganado volver a su garganta.
Si alguna vez has experimentado la indiferencia de quienes lo tienen todo, suscríbete al canal para apoyar a quienes no tienen nada. El hambre regresó con fuerza a primera hora de la tarde, haciendo que las piernas de doña Inés temblaran visiblemente a cada paso que intentaba dar. Encontraron un guayabo silvestre al borde de un barranco, con frutos pequeños, duros y aún verdes, probablemente destinados a los pájaros. Elena recogió todos los que pudo alcanzar, secándose la cáscara gruesa en la blusa y repartiéndolos entre los tres, como si fuera un banquete. Las guayabas eran ácidas y astringentes, difíciles de tragar sin agua, pero se lo comieron todo, hasta el corazón lleno de semillas duras. Aquella comida improvisada engañó a sus estómagos durante unos minutos, pero pronto les provocó un leve calambre, recordándoles que el cuerpo humano necesita comida de verdad, no frutas verdes recogidas al borde del camino. Doña Inés empezó a sentirse confundida por el calor excesivo, murmurando cosas sobre la vieja casa donde vivió de niña y llamando a familiares fallecidos años atrás. Elena se dio cuenta de que su madre se estaba deshidratando y entrando en un peligroso estado de agotamiento mental, perdiendo el contacto con la realidad. La sujetó con más fuerza del brazo, hablándole fuerte al oído para que volviera, explicándole que debían seguir caminando para encontrar sombra. Ver a su madre, quien siempre había sido el pilar de la familia, perder la lucidez por el sol y el hambre fue aterrador para Elena. Sintió un escalofrío de miedo al darse cuenta de que si su madre caía allí, no tendría la fuerza física para cargarla a la espalda junto con su hijo. El clima cambió repentinamente a media tarde, con nubes densas y oscuras que oscurecían el sol y traían un viento frío que levantaba el polvo del camino en remolinos. La lluvia comenzó sin previo aviso, no como una llovizna refrescante, sino como una violenta y espesa tormenta de verano que empapó sus ropas en segundos. El camino de tierra se convirtió en un lodazal resbaladizo, haciendo que cada paso fuera una lucha para no caer y lastimarse más. El lodo se les pegaba a los zapatos, creando pesos en sus pies que requerían el doble de esfuerzo para levantar, y el hijo de Elena comenzó a llorar suavemente, asustado por el sonido del trueno. No había dónde esconderse, solo cercas y pasto, así que continuaron caminando bajo la fuerte lluvia, doblados contra el viento, completamente expuestos. La lluvia fría les secó el sudor, pero les trajo un frío que helaba los huesos, haciéndoles temblar violentamente a los tres mientras caminaban por el barro. La ropa mojada les pesaba mucho, adhiriéndose a la piel y absorbiendo el poco calor que les quedaba, convirtiendo la caminata en una lenta tortura física. Doña Inés resbaló en el barro y cayó de rodillas, ensuciando el vestido que había intentado mantener limpio con tanta dignidad. Y esta vez no intentó levantarse de inmediato. Se quedó allí, arrodillada en el barro, con la lluvia golpeando su espalda curvada, llorando un llanto silencioso de alguien que finalmente se había roto por dentro. Elena se detuvo, miró a su madre caída y sintió una rabia irracional subirle al pecho. No contra su madre, sino contra la situación, la lluvia, la vida. Le gritó a su madre que se levantara, una orden dura y desesperada, porque sabía que si se detenían allí, morirían de hipotermia. Elena agarró a su madre por los brazos y la levantó con una fuerza bruta que desconocía, ignorando los gemidos de dolor de la mujer. No podía permitirse ser delicada en ese momento. Necesitaba ser eficiente, necesitaba obligar a su madre a moverse si era necesario. Su hijo observaba la escena con los ojos muy abiertos, aferrándose a su camisa mojada, aprendiendo a las malas que la supervivencia a veces requiere dureza con quienes amamos. Elena enderezó a su madre, le limpió el barro de la cara con la mano mojada y la empujó suavemente hacia adelante, obligándola a caminar.
A Elena le dolía el corazón tanto como los músculos, corroídos por la culpa de haber gritado, pero consciente de que la delicadeza no los sacaría de aquella tormenta. La lluvia amainó hasta convertirse en una fina llovizna a medida que avanzaba la tarde, dejando el aire gélido y el cielo gris, sin rastro de sol que secara sus ropas empapadas. Caminaban mecánicamente, a paso de zombi, con los labios morados de frío y las manos arrugadas por la lluvia. Cruzaron una verja cerrada, donde a lo lejos se vislumbraba un granero seco y lleno de heno, un paraíso inalcanzable protegido por alambre de púas y letreros de propiedad privada. Elena miró el granero, calculando si podría saltar la valla con su madre y su hijo, pero vio perros grandes, sueltos por el patio, y se dio por vencida. La propiedad privada valía más que sus vidas, y esa barrera de alambre de púas era la prueba física de que el mundo tenía dueños. Y ellos no formaban parte de ese grupo. El hijo de Elena empezó a cojear con más fuerza, y ella se dio cuenta de que el zapato atado con tela finalmente se había desatado, dejando su pie en contacto directo con las piedras y el barro. Se detuvo, le quitó el zapato inservible y lo arrojó a los arbustos, decidiendo que era mejor que caminara descalzo que con ese peso muerto impidiéndole el paso. Lo levantó, ignorando el dolor insoportable de su propia rodilla herida, y sintió el cuerpo cálido del niño contra su pecho frío y húmedo. El niño escondió la cara en su cuello, buscando refugio, y su peso era una carga más que ella aceptó llevar, sumándose al peso de la mochila y al de la madre apoyada en su otro brazo. Ella era el único pilar que mantenía a la familia en pie, y no podía fallar. El camino parecía interminable, una franja de tierra roja y húmeda que se extendía indefinidamente entre campos vacíos y árboles retorcidos. La soledad de ese lugar era absoluta. Ya no pasaban coches, no se veía humo de chimeneas, solo la naturaleza indiferente observándolos pasar. Elena comenzó a hablar consigo misma, repitiendo una oración o un mantra sin sentido, solo para mantener su mente enfocada en poner un pie delante del otro. Su mente intentaba escapar a recuerdos felices, pero el dolor físico la devolvía al frío, al hambre y al peso en sus brazos. Miró sus propias manos, rojas e hinchadas, y no reconoció a la mujer que solía ser. Solo había una criatura tratando de no morir. Si sabes en que harías lo imposible por tu familia, suscríbete al canal y sigue esta lucha hasta el final. Mientras la noche amenazaba con caer por segunda vez, la desesperación de pasar otra noche a la intemperie, ahora empapada, empezó a causar auténtico pánico en Elena. Doña Inés ya no hablaba, simplemente se dejaba arrastrar, con la mirada fija en un punto, su cuerpo funcionando en piloto automático. Fue en ese instante de casi derrumbe que Elena divisó, medio oculta por un bosque de antiguos eucaliptos, la silueta de un edificio. No parecía una casa habitada, no había luces, el tejado parecía torcido y la vegetación circundante era alta, indicando un abandono prolongado. Pero tenía paredes y tejado. Y eso era todo lo que importaba en ese instante de descubrimiento. Elena señaló la casa con la barbilla, incapaz de liberar los brazos para gesticular, y su madre levantó la vista, concentrándose en la oscura estructura entre los árboles. Una oleada de energía, nacida de la pura necesidad de descansar, recorrió al grupo, impulsándolos a acelerar el paso hacia el límite del bosque. El sendero estaba sembrado de espinas y ramas caídas que les desgarraban la ropa y la piel, pero siguieron adelante sin dolor, concentrados solo en salir del camino abierto. El aroma a eucalipto era intenso y les despejó las fosas nasales, un alivio después de tanto tiempo respirando polvo y lluvia. La casa se hacía más grande e intimidante a medida que se acercaban, una ruina silenciosa que parecía observarlos acercarse.
Al llegar a la terraza, Elena notó que las tablas del suelo estaban podridas en varios puntos y que a las ventanas les faltaban cristales, solo agujeros negros en la desgastada fachada. No era un lugar acogedor. Era un esqueleto de casa que olía a moho y abandono, pero ofrecía protección contra el viento y la lluvia que caían de nuevo. Soltó con cuidado a su madre, quien inmediatamente se sentó en el primer escalón de la escalera, demasiado agotada para subir a la terraza. Elena bajó a su hijo, quien corrió a acurrucarse junto a su abuela, formando los dos una masa temblorosa de ropa mojada. Elena subió los escalones sola, comprobando la robustez de la madera, y empujó la puerta principal, que se abrió con un crujido agudo y prolongado, revelando una oscuridad total en el interior. Entrar en la casa no fue un triunfo, sino una invasión necesaria y silenciosa de un espacio que el tiempo había reclamado para sí. Elena regresó, ayudó a la madre y al hijo a subir y los guió hasta la sala principal, donde el suelo estaba cubierto de hojas secas y polvo acumulado durante décadas. No había muebles, solo vacío y el sonido de la lluvia golpeando el techo que goteaba pero mantenía la mayor parte de la habitación seca. Se arrojaron a un rincón de la habitación, lejos de las ventanas abiertas, y el alivio de tener una pared sólida detrás fue tan grande que Elena sintió ganas de llorar por primera vez. Allí, en el suelo sucio de aquella casa abandonada, el viaje de la caída finalmente se detuvo, dando paso a un silencio denso, lleno de preguntas sobre lo que vendría después. El interior de la casa ofrecía protección contra la lluvia, pero no contra el frío húmedo que se filtraba por las viejas tablas del suelo. Elena usó un trozo de tabla suelta para calzar la puerta principal, asegurándose de que el viento no la abriera durante la noche, y rápidamente revisó si había criaturas venenosas en los rincones de la habitación. El lugar olía a polvo denso y madera podrida, un olor a viejo que impregnaba sus ropas, pero era un lujo comparado con el barro del camino. Despejó un espacio en el suelo con los pies, apartando hojas secas y escombros, creando una zona segura donde pudieran tumbarse. No había colchones ni mantas, solo la dureza de las tablas del suelo, pero el simple hecho de tener un techo sólido sobre sus cabezas ralentizaba la respiración de todos, pasando del pánico al agotamiento silencioso. Sin medios para encender una fogata ni comida para reponer energías, el calor humano era el único recurso que les quedaba para afrontar el gélido amanecer. Elena se tumbó en el suelo, atrayendo a su madre hacia su pecho y acurrucando a su hijo entre ellos, formando una barrera física con su propio cuerpo para protegerlos de las corrientes de aire. El niño se durmió casi al instante, vencido por el cansancio, mientras que doña Inés temblaba menos, reconfortada por el firme abrazo de su hija. Elena permaneció despierta un buen rato, escuchando la tormenta azotar el techo y contando los segundos para el amanecer, sintiendo que el peso de la responsabilidad se relajaba lo suficiente como para permitirles una siesta inquieta. La noche transcurrió lentamente, pero por primera vez no estaban completamente a merced de la naturaleza. Cuando la luz grisácea de la mañana se filtraba por las rendijas de las ventanas sin cristales, revelaba el verdadero estado del refugio que habían encontrado en la oscuridad. Las paredes de madera estaban manchadas por la humedad del pasado y gruesas telarañas cubrían las esquinas del techo, indicando que nadie había puesto un pie allí en muchos años. Sin embargo, la casa tenía una estructura robusta, hecha de troncos de madera noble que habían resistido el tiempo y el abandono, muy diferente de las frágiles construcciones que Elena conocía. Había restos de muebles rotos en una esquina, una silla sin una pata y un armario volcado, lo que sugería que la salida de los antiguos habitantes había sido precipitada o desordenada.
Esta escena de ruina no asustó a Elena. Al contrario, el abandono del lugar era una garantía de que nadie vendría a expulsarlos de allí pronto. La sed matutina obligó a Elena a levantarse y explorar el patio trasero en busca de alguna fuente de agua utilizable. Encontró una vieja cisterna de cemento, parcialmente cubierta por tejas rotas, donde se había acumulado el agua limpia y fresca de la fuerte lluvia de la noche anterior. Usando un trozo de plástico que encontró en el suelo como recipiente improvisado, recogió el agua con cuidado, teniendo cuidado de no remover la tierra del fondo. El agua estaba fría y sin sabor a barro, un regalo inesperado que le renovó las fuerzas de inmediato. Elena se lavó la cara, sintiendo cómo la costra de tierra y las lágrimas se le escapaban de la piel, y rellenó el plástico para llevárselo a la madre y al hijo que despertaban en su interior. Regresar a la habitación con agua potable fue la primera pequeña y verdadera victoria que habían tenido desde que los desalojaron de la granja. Doña Inés bebió con entusiasmo, agarrando el recipiente de plástico con manos temblorosas, y el color comenzó a regresar lentamente a su rostro pálido, que horas antes lucía gris. El niño bebió y suspiró satisfecho, sentado en la tierra seca y mirando a su alrededor con curiosidad infantil, sin el miedo que había sentido en el camino. Ese simple momento, bebiendo agua de lluvia bajo un techo seguro, les trajo una sensación de paz que parecía imposible el día anterior. Si valoras las pequeñas bendiciones que pasan desapercibidas en nuestra vida diaria, suscríbete al canal para ver cómo esta familia transforma lo poco en todo. Con la madre y el hijo más seguros, Elena se animó a explorar las habitaciones restantes que la oscuridad de la noche había ocultado. Caminó por el corto pasillo que conducía a los dormitorios, donde las tablas del suelo crujían con fuerza a cada paso, delatando su presencia en aquella casa olvidada. La primera habitación estaba vacía, con solo periódicos viejos pegados a la pared como aislante, pero la segunda, al final del pasillo, tenía la puerta cerrada. Elena giró el pomo oxidado, que se dio con dificultad, y empujó la puerta, revelando una habitación que parecía haberse congelado en el tiempo. Había una cama de hierro desmontada y, en un rincón, un robusto arcón de madera, cubierto de una gruesa capa de polvo, que parecía haber estado esperando ese preciso momento para ser encontrado. Elena se arrodilló ante el baúl, recorriendo con la mano la madera áspera e infestada de termitas, buscando la manera de abrirlo sin destruir lo que pudiera haber dentro. La cerradura estaba oxidada y atascada por el tiempo, resistiendo sus primeros intentos de abrir la tapa con las manos desnudas. Miró a su alrededor, recogió un trozo de metal retorcido del suelo, probablemente parte de la vieja cama, y lo usó como palanca, abriendo a la fuerza el hueco entre la tapa y el baúl. La madera crujió con fuerza, un sonido seco que resonó por la casa vacía, y la tapa cedió, levantando una nube de polvo fino que hizo a Elena toser y cubrirse la cara. El olor que emanaba del interior era fuerte, una mezcla de moho, naftalina caducada y papel viejo, el inconfundible olor de cosas guardadas y olvidadas durante décadas. Dentro del baúl no había oro ni dinero, solo capas de ropa vieja, sábanas amarillentas y objetos personales sin valor comercial aparente. Elena empezó a retirar las piezas con cuidado, sintiendo cómo la tela se deshacía entre sus dedos, buscando algo que justificara el cierre del mueble. En el fondo, oculta bajo una gruesa manta de lana, había una caja más pequeña, de hojalata, de las que antiguamente se usaban para guardar galletas o coser. El metal estaba frío al tacto y la tapa se abrió con facilidad, revelando un fajo de papeles atados con cordel y una fotografía en blanco y negro, dura y quebradiza. Elena cogió primero la foto, sosteniéndola a contraluz de la ventana para ver los detalles de la imagen desvanecidos por el tiempo.
La fotografía mostraba a una joven pareja y un bebé sonriendo y posando frente a una casa de madera recién pintada, rodeada de un jardín bien cuidado. Elena sintió un escalofrío al reconocer las líneas del porche y la forma de las ventanas. Era exactamente la misma casa en la que se encontraba ahora, pero en sus días de gloria. Lo más impactante, sin embargo, no era la casa, sino el rostro de la mujer en la foto. Los rasgos eran innegables, la forma de sus ojos, la sonrisa tímida, la postura de sus manos. Era el rostro de doña Inés de joven, o quizás el de su madre, un parecido físico tan sorprendente que servía como una incuestionable firma genética. Esa casa no era un refugio encontrado al azar, era, de alguna manera, parte de la historia de sangre de su familia. Con manos temblorosas, Elena desató el nudo de cuerda y abrió la carta adjunta, desdoblando el papel que amenazaba con romperse por los pliegues. La letra, cursiva y elegante, databa de hacía 40 años, escrita por una notaría del pueblo vecino y dirigida a su abuelo. El texto era formal, pero el contenido era claro y demoledor. La carta hablaba de una disputa de tierras, mencionando maniobras ilegales y amenazas de la familia del tío Rogerio para anexar esa propiedad a la finca mayor. El documento confirmaba que la tierra nunca se había vendido legítimamente. Había sido expropiada mediante el miedo y una burocracia fraudulenta, empujando a la familia de Elena a la pobreza mientras sus parientes adinerados se enriquecían robando lo que les pertenecía por derecho. La revelación cayó sobre Elena como un peso físico, transformando la tristeza de la expulsión en una rabia fría y concentrada. No eran intrusos que invadían la propiedad ajena para sobrevivir. Eran los legítimos dueños de ese terreno, víctimas de un robo que duró generaciones. El tío Rogerio no los expulsó solo por crueldad o falta de espacio. Los expulsó porque la presencia de doña Inés y Elena era prueba viviente del crimen que su familia había cometido en el pasado. Todo lo que sufrieron en el camino, el hambre, la humillación, el barro, fue resultado de la avaricia de quienes les robaron el futuro. Si crees que la verdad tiene el poder de derrocar cualquier injusticia, suscríbete al canal para ver el ajuste de cuentas que comienza ahora. Elena guardó la carta y la foto en su bolsillo, sintiendo el papel contra su pierna como un arma cargada, y regresó a la habitación donde estaba su madre. Doña Inés dormitaba, apoyada en la pared, pero abrió los ojos al sentir a su hija acercarse. Elena no dijo nada, solo se sentó a su lado y depositó la foto en las manos arrugadas de su madre. La mujer miró la imagen, entrecerró los ojos para enfocar y, de repente, dejó escapar un suspiro que parecía llevar años atascado en la garganta. «Papá», susurró, acariciando con el dedo el rostro del hombre de la foto. El recuerdo no se perdió, solo quedó sepultado por el dolor. En ese momento, la casa dejó de ser un refugio para convertirse en una trinchera. Ya no se irían. La decisión de quedarse transformó la rutina de supervivencia en un duro trabajo de limpieza y ocupación. Elena no tenía escoba, así que ató manojos de ramas verdes con un trozo de parra para barrer la espesa tierra que había cubierto el suelo durante décadas. El polvo se alzaba en densas nubes, haciendo toser a todos y cubriéndoles la piel con una capa gris, pero no se detuvo hasta ver aparecer el color original de la madera bajo la mugre. Arrastró los restos de muebles rotos al patio, liberando espacio en la sala, y usó las tablas podridas como leña para hacer una fogata improvisada afuera. El trabajo físico era agotador. Le dejaba los músculos de los brazos doloridos y las manos llenas de astillas, pero cada rincón limpio era una demarcación de territorio, una señal física de que esta casa ahora tenía gente cuidándola. El hambre seguía siendo el problema más acuciante.
obligando a Elena a recorrer el terreno con la mirada experta de alguien que creció en el campo y sabe dónde encontrar comida. Cerca de la vieja cerca trasera, encontró una enredadera de calabaza que había crecido silvestre, extendiendo sus verdes ramas entre la hierba alta y escondiendo 3 calabazas grandes y maduras. Fue como encontrar oro. Llevó las pesadas frutas al porche con una sonrisa de alivio que no había sentido en días. Improvisaron una estufa con ladrillos sueltos que encontraron en el patio y cocinaron la calabaza en agua de la cisterna dentro de una lata de pintura vieja y limpia que hacía las veces de olla. La comida era sencilla, sin sal ni condimentos, pero llenó sus estómagos calientes y les dio la energía necesaria para continuar la tarea de levantar ese lugar de las ruinas. Con el estómago lleno, Elena dedicó los días siguientes a sellar las entradas de frío y a garantizar la mínima seguridad de la estructura. Mezcló arcilla de río con hierba seca para hacer una pasta barata y resistente, y con las manos tapó los agujeros en las paredes de madera por donde entraba el viento por la noche. Su hijo la ayudó trayendo agua y pisando la arcilla, convirtiendo la tarea en un juego práctico, mientras la madre supervisaba los trabajos sentada en el porche, indicando dónde eran más urgentes las reparaciones. La casa, que antes parecía un esqueleto abandonado, empezó a adquirir el aspecto de un hogar pobre pero digno, con las ventanas selladas con plástico y madera y el jardín delantero limpio de toda la maleza que había crecido desordenadamente. Doña Inés, quien días antes parecía estar agonizando en el camino, comenzó a mostrar una impresionante mejoría al regresar a un lugar que reconocía del pasado. Caminaba lentamente por el patio, apoyándose en un trozo de madera, y señalaba lugares específicos en el suelo, diciendo que allí solía haber un huerto o un gallinero. Elena siguió las instrucciones de su madre y cavó donde le indicaron, encontrando antiguos bordes de piedra para parterres enterrados bajo tierra, lo que demostraba que la memoria de la anciana estaba intacta. Esa conexión con la tierra le dio nueva vida a doña Inés. Ya no era una carga, sino la guía que conocía los secretos de ese lugar. La reconstrucción de la casa fue, poco a poco, también reconstruyendo las ganas de vivir de su madre. Sin embargo, la sensación de paz era frágil y se veía constantemente amenazada por la realidad de ocupar tierras que, en teoría, pertenecían a sus enemigos. Una tarde, una camioneta con el logo de la granja del tío Rogerio avanzaba lentamente por la carretera, aminorando la marcha al ver humo saliendo del patio de la casa abandonada. Elena entró corriendo, jalando a su hijo, y observó por las rendijas de la ventana, con el corazón latiendo con fuerza, esperando a que el coche se detuviera y los hombres salieran a sacarlos por la fuerza. El conductor simplemente miró, curioso y desconfiado, y continuó su camino. Pero el mensaje era claro: no eran invisibles, y la confrontación era solo cuestión de tiempo. Si apoyas a esta familia para que sobreviva a lo que se avecina, suscríbete al canal ahora mismo. Al final de esa primera semana, la transformación era visible no solo en la casa, sino también en el comportamiento de Elena y su familia. Seguían usando la misma ropa sucia y durmiendo en el suelo duro, pero ya no tenían la mirada temerosa de quienes huyen sin rumbo. Elena logró limpiar el viejo pozo, asegurando un acceso más fácil al agua, y cercó un pequeño terreno para plantar las semillas que extraía de las calabazas que comían. Eran pobres, rodeados de quienes querían verlos partir y vivían bajo la constante amenaza del desalojo. Pero en esa pequeña isla de tierra recuperada eran libres. La reconstrucción física del espacio preparó el terreno para la batalla final que Elena sabía que tendría que librar para asegurar que ese lugar fuera suyo para siempre. El inevitable enfrentamiento ocurrió 2 días después, temprano por la mañana, cuando el sol aún era débil. El tío Roger detuvo su camioneta frente a la casa.
Salió, cerró la puerta de un portazo y pateó la reja improvisada que Elena había construido. No había venido a hablar, había venido gritando, exigiendo que abandonaran la propiedad inmediatamente o llamaría a la policía para que los expulsara por intrusos. Llevaba botas limpias y ropa almidonada, un marcado contraste con la casa, sencilla y remendada con barro, y su voz ronca resonó por el patio, asustando a los pájaros e impulsando al hijo de Elena a entrar corriendo. Elena estaba en el lavabo, pero no corrió a esconderse. Se secó las manos en su delantal sucio, respiró hondo para controlar el temblor de sus piernas y caminó hacia la cerca para enfrentarse al hombre que las había tirado a la calle. Elena no gritó ni suplicó clemencia, lo que hizo que su tío se detuviera un momento, desconcertado por la falta de miedo de su sobrina. Con pulso firme sacó la vieja carta y la fotografía de su bolsillo, extendiéndolas a través de la alambrada. Dijo, en voz baja y tranquila, que sabía exactamente quién era el dueño de ese terreno y cómo lo habían comprado años atrás. Su tío tomó los papeles con desdén, pero su expresión cambió drásticamente al leer la fecha y reconocer la firma de su padre en el documento de demanda. Su rostro, antes rojo de ira, palideció y miró la vieja casa con otros ojos al darse cuenta de que el sucio secreto de la familia había sido descubierto. Sabía que si esa carta llegaba a un juez, la disputa por el terreno abarcaría mucho más que esa parcela abandonada. El silencio que se instaló entre ellos fue denso, roto solo por el sonido del motor del camión en marcha. El tío Rogerio arrugó la copia de la carta en su mano, intentó decir algo para intimidarla de nuevo, pero las palabras le fallaron. Se dio cuenta de que Elena ya no era la sobrina sumisa que aceptaba órdenes con la cabeza gacha. La supervivencia en la carretera le había endurecido el espíritu. Tiró los papeles al suelo, les dio la espalda sin dar explicaciones y se subió al coche, alejándose a toda velocidad, levantando polvo al alejarse. No prometió volver, y la prisa con la que se marchó dejó claro que el miedo a un escándalo en la ciudad era mayor que el deseo de luchar por ese terreno improductivo. La victoria de Elena no se logró a gritos, sino con la cruda verdad restregada en la cara de la codicia. Con la amenaza desaparecida, la vida en la casa siguió un ritmo lento pero constante de reconstrucción durante los meses siguientes. Elena y su madre usaron la tierra recuperada para sembrar maíz, frijoles y verduras, transformando la hierba alta en hileras ordenadas de alimentos. No se hicieron ricos y la vida siguió siendo dura, requiriendo trabajar de sol a sol para llegar a fin de mes, pero la miseria absoluta era cosa del pasado. La casa fue reparada poco a poco, tabla a tabla, y el techo ya no dejaba entrar la lluvia. El vecindario, al ver la determinación de aquellas mujeres por limpiar y producir, cambió de actitud. El mismo vecino que les había negado el agua ahora los saludaba desde lejos, respetando la fuerza de quienes habían reconstruido una ruina sin ayuda de nadie. El respeto en el campo no se gana con dinero, se gana con callos en las manos y tierra bajo las uñas. Doña Inés vivió sus últimos años con dignidad, sentada en el porche que ella misma ayudó a restaurar, viendo crecer a su nieto corriendo libremente por el patio de sus abuelos. Falleció mientras dormía, años después, pero se fue sabiendo que no dejaría a su hija y a su nieto desamparados en el camino. Elena, ahora la matriarca de aquel pequeño pueblo, nunca olvidó el día en que cayó al suelo y creyó que era el fin. Conservó la carta y la foto en un sencillo marco en la sala, no como un trofeo, sino como un recordatorio de que la justicia a veces tarda y llega por caminos tortuosos, pero llega para quienes no desisten. La caída en el camino no fue el final, fue el empujón necesario para encontrar el camino de vuelta a casa.
Esta historia termina aquí, pero la lucha de muchas personas como Elena continúa por caminos de tierra por todo el mundo. Han demostrado que la dignidad no depende de lo que uno tiene en el bolsillo, sino de la valentía de defender a quienes ama cuando todo parece perdido. Si has llegado hasta el final y has sentido la verdad de este relato, suscríbete al canal para formar parte de esta comunidad que valora la vida real. La vieja casa, antaño símbolo de abandono, es ahora un hogar lleno de vida, demostrando que incluso en la tierra más árida y dura, la esperanza puede brotar si alguien está dispuesto a plantar. Elena miró el atardecer, se secó el sudor de la frente y sonrió, finalmente en paz.